¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con nuestra clase de consultoría y estamos en el tema de obtención de datos en la tercera unidad. Entonces, pues bueno, ya estamos adentrados en lo que es la perfilación del diagnóstico, ya para darle seguimiento a los pasos que formalmente se deben de tomar. ¿Sí? Estamos ahorita vamos a comenzar el paso 6, que dice recopilación de datos. Dice, realícela, distribuye cuestionarios, haga entrevistas, participe de reuniones, estudie informes, reúna información hasta que comience a ser repetitiva. Usted lo reconocerá cuando empiece a aburrirse. Bueno, como ya habíamos visto, estos son algunos de los puntos que nos sugería el autor de hacer entrevistas estructuradas o sin estructurar, hacer cuestionarios formales que ya sean con preguntas ya muy concisas, con preguntas filtros para guiadas a determinar, comprobar determinada hipótesis, ¿sí? Usar nuestra propia experiencia, usar la observación en las reuniones. Entonces, de esta manera que ya nos enseñó él cómo podemos nosotros obtener esa información, bueno, nosotros vamos a hacer lo posible por adaptar las que más sean las más adecuadas y de esta manera obtengamos dicha información. Entonces, un tip que nos da importante es el de seguir buscando, seguir indagando, seguir haciendo preguntas, seguir haciendo cuestionarios hasta que suene ya repetitivo. Dice, cuando suene repetitivo, es entonces cuando ya topaste, ¿no? Ya encontraste demasiada información y dentro de ese punto es una pista nada más para poder empezar a decir que ya es suficiente de estar investigando y que tal vez ahora sí sea momento de digerir la información, de procesarla para determinar cuáles son los resultados que nosotros queremos determinar. ¿Sí, muchachos? Entonces, este es un aspecto importante y que debemos de tomar siempre en cuenta, ¿sale? Busquen hasta que la información ya empiece a repetirse. Cuando ya es demasiado reproceso, significa que ya hicieron ustedes una labor de análisis bastante profunda. ¿Estamos? Entonces, recuerden ese detalle. El punto 7 dice que es la concentración de datos. Dice, de alguna manera es necesario que reduzca la información a proporciones manejables. El propósito de sus análisis es enfocar la energía, no describir el universo. O sea, que no quieran investigar de más, no quieran sacar detalles que no hace falta. ¿Sale? ¿Por qué? Porque de repente mucha gente quiere presentar la información muy abundante y no. El caso es lo que dice aquí. Hay que reducir la información, hay que saberla resumir. Es algo que ya hemos repetido también varias veces, ¿no? ¿Por qué? Porque este es uno de los aspectos importantes. Cuando un consultor es novato, no sabe reducir la información, no sabe resumirla y solamente presentar lo más importante. Saca bastantes hojas de informe y no, lo que nosotros queremos es sacar pocos datos con números, con contexto de apoyo, con gráficas que demuestren cuál es la situación y que soporten la idea que tenemos de cuál es la situación que hay. Entonces, de esta manera nos veremos más profesionales y nos veremos sobre todo con más credibilidad. Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo. Sí, muchachos, no presenten la información cual, tal cual se las pasan. Ustedes pónganla ahí, redacten la idea nada más, ustedes explican lo demás, pongan las gráficas, pongan los números, pongan porcentajes y ya con eso será suficiente. Si así hacen mucho hincapié en bastante información, pues la gente se va a aburrir, se va a desesperar y no les va a poner atención o no les va a entender, entonces no van a batallar pues para convencerlos de que los datos que ustedes encontraron son los correctos. ¿Sí? Número 8. Resumen de datos. Usted necesita encontrar una forma de resumir los datos para quienes no están familiarizados con ellos. Concéntrese en el impacto visual de la forma y lo fácil que resulta entenderlos. Bueno, muchachos, aquí esto es un detalle tanto obvio como no. ¿Por qué?
Primeramente, dice aquí que tienen que resumir los datos, o sea, presentar la información de una manera que seguramente no va a ser fácil para ellos entenderla, porque si fuera fácil para ellos entender esta información que se está manejando, seguramente no les hubieran hablado y seguramente ellos hubieran podido haber resuelto sin ustedes el problema, encontrar el problema real y no exponer un problema que no es. Pero como ese no es el caso, entonces significa que están ustedes manejando un problema que ellos no entienden. ¿Estamos, muchachos? Por lo que debemos hacer un adecuado manejo de la información, hacer lo que ya habíamos visto antes, de quitarle lo más que se pueda de palabras técnicas, ¿sí? Resumirla, presentarla visualmente y hacerla de una manera que suene muy familiar para ellos, que sea muy entendible, para que de esta manera nos entienda y no tengamos o no vayamos a generar resistencia por parte de ellos, ¿sí? Ejemplo, y esto es el caso contrario, ¿no? Yo, por ejemplo, si le voy a presentar la información a un gerente, pues tengo que hacerle de una manera que si le pongo mucho rollo no le va a hacer caso, ¿sí? Un ejemplo, cuando yo estaba trabajando en Coca-Cola, recuerdo que estaba haciendo un informe de cómo estaba la situación de ventas en una región en cierto tiempo. En ese entonces pasa el gerente de recursos humanos y él, ya que conocía al gerente general, y veía que pues mis compañeros me estaban novateando, me estaban dejando solo. Entonces me dice, ¿sabes qué? Así como estás presentando la información con tantos números, tanto Excel, vas a hacer enojar al gerente. Te recomiendo que hagas una gráfica y, y la presentes de esta manera. Bueno, estoy hablando más o menos del año 2000. En aquel año, pues apenas estábamos nosotros en el uso de las gráficas, empezándolo, no de la manera tan común y sencilla como se hace en estos días. Ahorita sacar una gráfica en Excel es algo súper sencillo, pero bueno, en aquellos años todavía no era tan común, no estaba tan dispersa esta situación. Entonces ya me puse a hacer la información, lo, lo solté en una gráfica, se la presenté al gerente de recursos humanos primero, que no tenía nada que ver con ventas, y me dice, perfecto, así te estás viendo bien, profesional, y es la palabra que les comento, que hay que tratar de generar, y me dice, entiende que este señor siempre está muy ocupado, él necesita ver las cosas rápido, analizarlas y tomar una decisión. Porque si le hubieras llevado nada más la tabla de números en Excel y con el texto abajo, así como lo habías hecho, la iba a poner abajo de todo lo demás y se iba hasta a molestar contigo y después te iba a decir, oye, ¿qué onda con la información que me mandaste? O no lo entendí. O simplemente no le ibas a sacar del apuro, no le ibas a informar lo que él quería y vas a tener un problema. Entonces, de esta manera lo visualiza, toma la decisión y ya se acabó. Y tú ya no vas a tener ningún problema. Te hablará para que le expliques alguna situación de por qué está un resultado así, pero ya esa es otra situación, ¿no? Entonces, debemos de entender nosotros esto y aplicarlo en nuestra vida profesional, porque no aplica nada más para la consultoría, ¿sí? Entonces, hagamos que cada vez que nos hable nuestro jefe, siempre le demos la información que él requiere de una manera que la pueda analizar y procesar rápidamente. Sí, por eso dice aquí, hay que hacernos del mayor impacto visual que se puede. Y las gráficas son una cosa fenomenal, nos ayudan bastante para poder lograr ese tipo de impactos que nosotros deseamos. Y muchachos, no escatimen esto, por favor. Si no saben usar las gráficas, bueno, hay tutoriales que pueden ustedes checar, hay páginas para hacer gráficas en internet de manera gratuita muy buenas con otro tipo de, de, de formas diferentes a las del Excel. Entonces, no pierdan la oportunidad de llegar con esta preparación, ¿no?, a las empresas. ¿Sale, muchachos? Bueno, perdón. Dice análisis de datos.
Entonces, reforzando lo que comentábamos anteriormente, porque ya esto es nada más de presentar información, ¿no? Dice, ¿qué significa la información? Obviamente, la información tiene que tener un significado, pero nosotros se las tenemos que entregar ya digerida, o sea, ya explicada. Esto significa exactamente, ¿sí? No dejarles la información ahí para que ellos la entiendan. Para nosotros es muy fácil, ya lo habíamos visto, entender la información, interpretarla, sacar conclusiones y saber lo que significa de fondo. Pero a ellos hay que presentarles la información ya, lo que es y aparte qué significa o cómo se tiene que interpretar, porque ellos no van a ser en todos los casos capaces de hacerlo. Ya lo habíamos comentado anteriormente. Si fuera el caso, no nos hubieran hablado porque ellos entenderían, ellos sabrían interpretarlo y ellos habrían tomado una decisión desde antes, pero no es el caso. Entonces tenemos nosotros que ayudarles a interpretar esa información. ¿Sí, muchachos? Dice que es importante, señalar ahí que es importante y decirles por qué. Sí, es como explicarles casi a los niños, o sea, no nada más debemos decirle: "No hagas esto", sino tenemos que decirles: "No, pero, ¿cuál es el riesgo o cuál es la consecuencia de que lo siga haciendo o que no lo haga?". Entonces, de igual manera, tenemos que decir, señalar, subrayar, enmarcar, definir cuál es lo importante y por qué, ¿sí? ¿Qué en este caso está provocando que no se pare o que se genere más o que se ahonde más el problema subyacente? ¿Estamos? Punto 10, información. Dice, comunicar el análisis de los datos de la organización. ¿Quién debería de estar en la primera reunión de información? ¿Cómo harán los que fueron incluidos en el estudio para conocer los resultados? Ojo, esto es muy importante. Sí, muchachos, vamos a retomar todo el primer texto, ¿no? Dice información, comunicar el análisis de los datos a la organización. Bueno, entonces, como ya lo habíamos hecho antes, tengo que asegurarme de que yo genero esta información, ¿sí? Voy a asegurarme que estoy manejando la información de tal manera que la voy a dar a conocer a todos los involucrados o a todos los interesados de la manera correcta. Punto, ya mencionamos anteriormente más detalle, ¿no? ¿Quién deberá estar en la primera reunión de información? Sí, o sea, no es como que vamos a invitar a toda la empresa a esa junta, porque a lo mejor ni siquiera hay el espacio, o a lo mejor sí lo hay, pero no necesariamente todos deben de enterarse. Entonces si es un departamento, pues bueno, a lo mejor es fácil meterlo dependiendo del tamaño del departamento. Pero si no es lo posible, si no, además no se puede detener la operación de la empresa, pues voy a mandar, por ejemplo, si es de un representante de cada cuadrilla o nada más al supervisor de cada equipo de trabajo o al líder o al jefe de línea o al gerente. Definiremos ahí, según la pertinencia, según el grado de involucramiento, hay que definir quiénes van. En muchos de los casos recuerdo yo que para estas situaciones de consultoría, en Coca-Cola siempre mandaban como a uno de los líderes, o sea, obviamente mandaban, por ejemplo, imagínense que estamos hablando del departamento de ventas o de producción, mandábamos o, llamar al gerente, obviamente, de ese departamento, al subgerente, si aplicaba, o del área que aplicara, eh, podía ser el jefe de línea, por ejemplo, al supervisor de línea. Y después de todos los operarios, o sea, o vendedores, mandábamos invitar un líder, ¿sí? O alguien representativo de ellos, alguien que se involucró mucho o alguien que tenía cierto manejo de información, pero procurábamos que de repente, de preferencia, fuera un líder de ellos, para que las demás personas se sintieran involucradas o se sintieran tomadas en cuenta. Si de alguna manera ellos ya participaron con información, le ayudaron al consultor a explicarle, a proporcionarle información, datos, números, estadísticas, gráficas, lo que fuera. Como dice más adelante, ellos seguramente van a requerir que se les informe de para qué sirvió el esfuerzo de ellos, para qué sirvió el punto en el que fueron tomados en cuenta e involucrados, ¿sí? De otra manera, pues no podemos, pues, esperar que ellos más adelante sean recíprocos, ¿no? Y que nos vuelvan a ayudar de la misma
con la misma disponibilidad que lo hicieron anteriormente si esta vez no les hicimos caso. Entonces, muchachos, nosotros debemos tener muy en cuenta esta situación, ¿sí? Y ustedes vayan viendo, obviamente, quiénes deberán ser tomados en cuenta, ¿sale? Bueno, entonces dice, ¿cómo harán los que fueron incluidos en el estudio para conocer los resultados? Muy importante, como ya lo comentamos, si podemos, si lo permite el gerente general o el cliente o el dueño, pues mandar un representante, que ellos nombren un representante o nosotros invitamos un líder, ¿no? De ese grupo que no necesariamente tenga que ser su jefe inmediato, que en este caso sería el jefe de línea o el supervisor, por ejemplo. ¿Estamos? Y de esta manera hacemos un trabajo más adecuado, más limpio y más conveniente para todos. ¿Estamos? Y se asegúrese de haber dejado suficiente tiempo en la reunión de información para verdaderamente enfrentar la resistencia que usted reciba. Ok, entonces aquí muchachos, ustedes tienen como programado hacer les asignan un tiempo de 1 hora o 2 máximo, si me dejaron 2 horas, supongamos ya bastante tiempo ahora para una reunión, ¿no? En la que yo voy a presentar estos resultados, esta información que yo determiné. Y pues yo voy a preparar mi informe para terminarlo en máximo unos 40 minutos, máximo, ¿no? Esperando que en media hora yo pueda presentar toda la información, si se puede, o si es demasiada información, pues no más de 1 hora, para que yo tenga otra hora completa para de esta manera yo poder enfrentar la resistencia, porque la gente va a ver ahí a alguien que se va a sentir herida de sus susceptibilidades, que se va a ofender porque van a pensar que les están echando pedradas a que ellos están haciendo mal el trabajo, o aunque ustedes no lo señalen, habrá gente que se va a sentir aludida y que la están evidenciando. Habrá situaciones o responsables de haber evitado eso y que todo el mundo sabrá que ellos fueron, aunque ustedes no lo hayan señalado, aunque ustedes no hayan mencionado ni su puesto ni su nombre, porque obviamente no se va a hacer. ¿Estamos? O sea, ahí vamos a señalar detalles que están fuera de control, detalles que no se hicieron bien, pero nunca vamos a señalar personas, ni mucho menos su puesto tampoco. Cualquiera de los dos, ni nombres ni puestos, nada. Sí, y en este caso ni siquiera determinar tampoco el departamento. Entonces, muchachos, es bien importante que estén preparados porque va a haber alguien que se va a quejar, ¿sí? Y hasta lo van a tener que enfrentar y les van a tener que decir tal cual, sabes que esta situación es personal, aquí no está tu nombre, aquí no está tu puesto tampoco, ni están ni yo me puse a buscar en la descripción de puestos si alguna de estas actividades que se tenía que hacer no se hizo. Simplemente, esta es la foto que tomé y yo estoy nada más expresando y plasmando lo que encontré en el problema, punto. ¿Sí? Y entiendo que usted no me quiere aquí, entiendo pero pues yo vengo a hacer este trabajo y vengo a hacerlo sin la intención de faltarle al respeto a nadie, porque eso va a pasar, muchachos. Aunque ustedes no lo quieran, aunque parezca que le caigan bien a todo el mundo, pues alguna situación va a haber. Entonces ustedes tendrán que ya estar preparados para contrarrestar todas esas preguntas. Ya tendrán ustedes que tener todas sus preguntas previstas que les van a hacer, ¿sí? Y las respuestas que ustedes deben para lo cual tendrán que haber estudiado muy bien la situación, haber entendido muy bien el problema para que puedan responder y que puedan convencer principalmente al cliente o a los encargados o responsables de esa área, porque va a haber mucha, en la mayoría de los casos, mucha resistencia. También habrá alguien que ni le toque nada, pero el simple hecho de ver un consultor les va a empezar a hacer una revolución ahí adentro, va a empezar a ponerlos en contra de que ya los conocían tal vez, que no daban buen resultado o que están equivocados o que ustedes están viendo el problema distorsionado. Un montón de variables van a suceder. Entonces, ustedes lo que tienen que ir es preparados para esa situación porque se va a dar y no va a ser personal, ¿sí? Es algo que pasa normalmente, ¿sí, muchachos? Y es muy común, es común que pase para que no se vayan a ofender ni nada, por favor. Entonces,
Dice más adelante, estructure la reunión de modo que la mayor parte del tiempo se dedique a la discusión y no a la exposición. Entonces, pues bueno, ya está bien, bien en claro, ¿no? Hay algunas empresas, y les digo, que son muy respetuosos o que tienen un líder que hace que los demás se calmen, ¿sí? Sí los deja que se expresan, que digan sus inconformidades, sus dudas, sus malestares, pero en el peor de los casos se expresan y ya, y entienden la respuesta del consultor. Sí, y estas son empresas muy neutrales o muy benevolentes porque tienen un buen liderazgo, porque son buenas personas las que están ahí trabajando. Pero en la mayoría de los casos, por la misma situación de que ya los mandaron a hablar ustedes y que el problema está ya muy arraigado y que ellos no lo lograron resolver quién eran los responsables, pues obviamente van a llegar ustedes y con su pura presencia van a hacer que la gente se sienta mal. Y ni modo, así es como funciona esto. No se sientan ustedes para nada mal. Hagan su trabajo lo mejor posible y siempre muy tranquilos. Nunca se tomen nada personal. Jamás se tomen nada personal. Si hay alguien que incluso les llega a decir que ustedes desconocen el problema, que ustedes no tienen la capacidad, que ustedes no tienen los años de experiencia que tienen ellos, que su inteligencia no es la indicada, o su capacidad, o su preparación, o su estudio para ese, ¿cómo se dice? Para ese trabajo, pues bueno, ni modo, ¿verdad? Tenemos que aceptar lo que ellos digan, no enojarnos, no ofendernos ni tantito. Si nos chiveamos, si nos ponemos colorados, como se dice, pues nos aguantamos, respiramos, tomamos agua y respondemos a la pregunta. Y si es una ofensa, pues la ignoramos lo más rápido que podamos, según nuestra forma de ser. No hay que engancharnos nunca con estas personas, ¿sale? Entonces, por último, para esta clase, pues seguramente nos van a pedir consejos, ¿no? Y, y pues bueno, es muy importante que atendamos este punto. Dice, consejos. Algunas veces vendrán antes de la reunión de información. Deben estar dentro del control del grupo que proseguirá el estudio. Entonces, bueno, este es un punto muy importante y nosotros deberemos aprovechar para demostrar nuestra capacidad, sabiendo dar y escoger los consejos adecuados según corresponda. Si nos piden algún consejo de algo que todavía no tenemos bien definidos qué resultado pueda dar, pues bueno, evitamos darlo. Pero como va a ser tema que nosotros vamos a conocer y en el que vamos a tener experiencia, pues aprovechemos para dar ese consejo y brindar la información. Si los consejos que se están empezando a abultar, que empiezan a ser muchos los consejos que nos piden, sepámoslo manejar de una manera profesional diciéndoles que esos consejos son parte de otro tema ya, que se debe de estudiar más a fondo para poder dar un consejo adecuado. Más sin embargo, yo sí puedo dar un consejo para que ellos vean que yo domino ese tema también, pero que seguramente eso llevará a otros consejos que seguramente se pueden manejar de una manera más apropiada si se hace un adecuado trabajo, ¿no? Pero puedes decirle, ok, como medida de contención podemos realizar esto o yo te sugiero esto, ¿sí? Vamos ahora a concentrarnos en el problema que nos tiene ocupados y es este, ¿no? Siempre atraer la atención a lo que queremos. Pero siempre, muchachos, los consejos deberán ser algo con lo que debemos de cerrar nuestras reuniones de información. Y si no estamos seguros de que el consejo sea lo más apropiado, sí decirle, ¿sabes qué? Déjame pensar en algo y ya te mando un WhatsApp o un correo o hacemos una videollamada y te doy algo, ¿no? Si no estoy seguro, pero como seguramente sí lo van a estar, porque como les decía anteriormente, es un área de nuestra experiencia, somos especialistas en eso, pues háganlo y demuestren que tienen capacidad y convénzanos de que son buenos ustedes para que les den otros proyectos. Entonces, para eso sirven esos consejos y no se cierren si les piden consejos de cosas que están fuera del asunto que tienen. Nada más díganles, ok, este es el asunto, pero después vemos eso aparte, ¿no? Sí. Bueno, chicos, aquí dejamos esta clase y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día y muchas gracias.